Buenas tardes, muchachos. Miren, mi nombre es Filo Citlalsuchitz, y yo soy originario de la Mixteca poblana. Ustedes sabrán que ahí en Puebla hay, los que conocen el mapa, ¿no? Hay regiones indígenas en el norte, que están los totonacos y nahuas. En la región central, por el volcán, están nahuas también. Y de donde nosotros somos, que es el sur del estado de Puebla, allí habitamos 3 pueblos: el náhuatl, el popoloca y los mixtecos. Entonces nosotros somos de ahí, de la parte de los últimos nahuas. Ahí se acaba el mundo náhuatl, luego vienen los popoloca. Entonces nosotros somos de por allá. Y pues me presento, yo soy Filo, soy maestro de una escuela autónoma que se llama Emiliano Zapata, en donde las clases son públicas, son gratuitas y son científicas. Digo nos presento porque no vengo solo. O sea que en estos asuntos del Congreso Nacional Indígena siempre andamos yo y ella y yo. Entonces les presento a ella. Es una mujer indígena. No se equivoquen, tal vez no es lo que piensan, es solo eso. Una mujer que es indígena y que es madre. Y para que se entienda de quién estoy hablando, les quiero hablar un poco del símbolo del CNI, el símbolo que representa el Congreso Nacional Indígena. Entonces, para los que ya lo conocen, pues ya lo ven que son 2 víboras, 2 serpientes de cascabel. Entonces viene al caso porque, en mi opinión, en ese símbolo, en esas 2 serpientes, va de por medio lo que somos, lo que seremos. Porque resulta que la serpiente, la víbora, tiene un sentido, un significado. Entonces, para el occidente cristiano, la serpiente, la víbora, es el símbolo del mal, del demonio, de todo lo malo. A diferencia de ello, para nosotros, para los pueblos que vivimos aquí en esta parte del continente, la serpiente es otra cosa. La serpiente, el animal que siempre se arrastra, es el símbolo de la madre, o sea, de la tierra. O sea que de lo que estamos hablando es que hay 2 civilizaciones en conflicto en esta tierra desde hace 500 años. Hace 500 años, a través de una guerra brutal y asesina, de exterminio, decimos en el Congreso Nacional Indígena, se impuso una civilización sobre la nuestra. Es una guerra de exterminio que busca nuestra aniquilación. Lleva ya 5 siglos y no termina. La guerra es la misma. La guerra que empezó hace 500 años con la llegada del capitalismo no ha terminado. Continúa. Es la misma que estamos viviendo hasta hoy. Lo que pasa es que en algunos momentos no se nota y de repente sale al descubierto. ¿Cómo? La guerra, el exterminio, los muertos. Pues sí, estamos viviendo una guerra, pero esta guerra empezó hace 5 siglos. Y entonces esa civilización, la cristiana occidental, durante 5 siglos ha impuesto sobre nosotros en todos los órdenes de la vida, en todos, en el político, en el económico, en el militar y hasta en el religioso. Porque eso hay que decirlo, el cristianismo no llegó en un barco diferente al capitalismo, llegaron en el mismo. La guerra se hizo bajo el nombre de la cruz y la espada, con el cuento de que nos iban a evangelizar. Pero regreso al asunto de la serpiente. Para nosotros, la serpiente, en todos los pueblos indígenas de México, es un símbolo, y es el símbolo de la tierra, o sea, de la madre más primera. Pues ustedes que están aquí ya en la Ciudad de México, espero conozcan, y si no conozcan, ahí en el Museo Nacional de Antropología está una escultura monstruosa, y cabe llamarla así, monstruosa, es un monstruo, tiene más de 3 metros de alto, Tlacuatlico. Si ustedes la ven, tiene su falda de víboras de cascabel. Y entonces ustedes la ven, pueden pensar que es un monstruo,
y sí es un monstruo. Lo que pasa es que los antiguos así lo veían, que la tierra, la madre, mientras estamos vivos nos da de comer, nos alimenta, pero cuando morimos es como un monstruo que abre sus fauces, y entonces ya lo ven ustedes que lo meten ahí el cuerpo adentro de la tierra, y ese monstruo vuelve a cerrar sus fauces y se lo empieza a tragar, a comer, a devorar. Así lo vieron nuestros antepasados. Así es la tierra. La tierra es la madre generosa que nos alimenta a todos los seres vivos que vivimos sobre su superficie, pero también es la madre la que nos traga, la que nos devora al morir. Y por eso esos aztecas hicieron así su escultura, ¿no? Llena de garras, de corazones, de serpientes, de cascabel, pero eso hay que entenderlo. Y viene al caso hablar de esto porque para nosotros los pueblos indígenas la lucha es por la tierra. Por ella vivimos, por ella moriremos. Y entonces ahí venimos desde la Mixteca poblana, yo y ella, o sea, yo su humilde servidor, y esta pintura, o este bordado, que tiene ahí esas dos serpientes de cascabel. Véanlo así, es la madre tierra, es el símbolo de lo femenino. Y de ese símbolo del CNI, de esas dos serpientes que se encuentran frente a frente, que es el símbolo del Congreso Nacional Indígena, surge y aparece una mujer, esta mujer indígena, y que tiene su nombre. Nosotros la llamamos Totlalticpacnantzin. ¿Qué quiere decir eso de Totlalticpacnantzin? Miren, para no ser muy largo, les diré que para los antiguos en lengua náhuatl, el Tlalticpac es todo lo que está sobre la superficie terrestre. O sea que se entiende las nubes, los cerros, el aire, los animales, las plantas, nosotros los seres humanos. Todo aquello que vive y muere sobre la superficie terrestre está en el Tlalticpac, es lo que quiere decir. Igual ya ven ustedes cómo funcionan las lenguas indígenas, en este caso la lengua náhuatl, que es algo así como un prodigio de arquitectura lingüística. O sea que toma uno las raíces de las palabras y las junta. Y no es un montón de palabras juntas, sino que todo junto es un nuevo concepto. Entonces en este nombre, en esta palabra, Totlalticpacnantzin, viene incluida la palabra Nantli, que es madre, y también esta especie de adjetivo posesivo, que es to, que significa nuestro, y esta terminación que es tzin, que lo hace venerable, lo hace reverenciable. Entonces, ¿cómo traducir esto de Totlalticpacnantzin? Pues es algo así como nuestra venerada madre, todo lo que está sobre la superficie terrestre. Y entonces así es como se llama esta pintura que nos anda acompañando. La presento. Siempre andamos juntos, ¿no? Es lo femenino lo que está ahí plasmado. Y es solo eso, una mujer indígena, que surge del símbolo del Congreso Nacional Indígena. Pues de eso trata todo esto, les decía, dos civilizaciones en conflicto. Ese cuento que nos vendieron del encuentro de dos mundos es eso, un cuento, de que se encuentra uno con el otro y se abrazan y dicen, pues vamos a hacer el mestizaje. Hay una trampa ahí, ¿no es cierto? El occidente se impuso sobre nosotros de manera brutal, asesina, y como decía, eso no ha terminado. Y bueno, el Congreso Nacional Indígena tiene su historia. Miren, organizaciones indígenas hay muchas, un chingo dirían, pero hay de organizaciones a organizaciones. Hay organizaciones que las controla el PRI, que las controla el Estado mexicano, que se dedican a recibir limosnas del mal gobierno, o sea, programas de apoyo, o sea, techo digno, piso digno, que de digno no tienen nada. Y así se la pasan, ¿no? Mendigando, porque así quieren que seamos, limosneros, que extendamos la mano para que nos den lo que sobra de su mesa, lo que se les cae. Pero a diferencia de ello,
que en el Congreso Nacional Indígena, o sea, a diferencia de estas organizaciones, en el CNI estamos los pueblos que estamos en rebeldía y en resistencia, o sea que se entiende en lucha, o sea que nosotros no queremos limosnas, no queremos que nos den un programita. Lo que nosotros queremos es decidir nuestro propio destino, y es lo que hacemos. Entonces allí en el CNI estamos pueblos indígenas que van desde los yaquis en el norte del país hasta los mayas de la península, pasando por todos, ¿no? Que se entiende el purépecha, que se entiende el wixárika, que se entiende el minizá, que se entiende el náhuatl. Entonces ya hemos dicho que el CNI no es una organización, sino que es una casa en donde nos encontramos los pueblos y nos platicamos, nos decimos qué es lo que está pasando en nuestros pueblos. Y yo me atrevería a decir que también es una escuela, porque nos aprendemos. Entonces llega alguien del CNI y platica lo que está pasando en su pueblo. Por ejemplo, los purépechas de Cherán son nuestros compañeros. Y entonces ellos llegan, platican y nos dicen cuál es el problema, pero sobre todo, qué están haciendo. Y entonces ya nos platican que sacaron a los partidos políticos de su pueblo y que crearon un gobierno autónomo. Entonces el purépecha no llega en el CNI a decir, esto tienen que hacer todos, sino que uno escucha y dice, pues en mi pueblo también estamos bien divididos por los partidos, y si hacemos eso también, o sea que aprendemos, o sea que en el CNI no se impone uno sobre otro, sino que hemos aprendido a mirarnos, a escucharnos, a dialogar y a construir cosas juntos. Entonces ahí estamos los pueblos del CNI, en esto que llamamos el Congreso Nacional Indígena. Y el CNI tiene su historia, ya lo dijo la compañera de Toro, que hace poco, en octubre del año pasado, celebramos nuestro 20 aniversario. Pues yo lo conozco al CNI desde sus orígenes, soy honesto. Yo lo conozco desde hace 16 años, cuando la marcha del color de la tierra. Ustedes que son jóvenes, pues estaban bien morros, ¿no? Por ese entonces, por el 2001. Pero en 2001 salió la comandancia del EZLN y su objetivo era llegar al Congreso de la Unión. En el trayecto se llevó a cabo el tercer Congreso Nacional Indígena en Nurío, Michoacán, y ahí se decidieron quiénes iban a ser los delegados del CNI que iban a hablar en la Suprema Corte, en el Palacio Legislativo de San Lázaro. No sé si lo recuerden, pero pasó lo que pasó. Finalmente, después de que los diputados panistas, sobre todo, se negaban a que los indios entraran al Congreso, se logró que entrara la comandancia y representantes del CNI, se habló ante ellos, se les explicó por qué era necesario reconocer los derechos y la cultura indígena en la Constitución. ¿Y qué fue lo que recibimos del Estado mexicano? Lo de siempre: traición, desprecio. Y entonces ya hubo, no sé si recuerden, estas controversias constitucionales que se fueron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De hecho, la primera de estas controversias surgió de allá de mi región, de un pueblo vecino o municipio vecino que se llama Volcaján. Esa fue la primera controversia constitucional. Se hicieron más de 300 al final, pero no importó todo lo que hicimos. Al final fue el Estado mexicano, porque fueron los tres poderes de la nación, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, los que nos despreciaron y nos traicionaron. Y entonces no se reconocieron los acuerdos de San Andrés, que de eso se trataba toda esa movilización. Y pues el tiempo fue pasando. Luego ya en 2006 se hizo el cuarto Congreso Nacional Indígena en Atlapulco, en el Estado de México, en donde viven los ñato, otomís. Y entonces ahí decidimos, nos declaramos anticapitalistas y dijimos que pues ya estaba bueno de ver hacia arriba al gobierno. O sea que ya no nos interesaba que nos reconocieran o no en un papel, en la Constitución, sino que íbamos a ejercer de hecho nuestros derechos. O sea, íbamos a organizarnos para ya llevar a la práctica la autonomía en todos los sentidos. Y entonces dentro del CNI es como un arcoíris, ¿no?
Cada pueblo está en diferentes ámbitos de autonomía. Algunos están más avanzados en la autonomía política, como Cherán, otros más en la educación, otros más en la economía, otros más en la seguridad, por ejemplo, ¿no? Como Tula, que tiene su policía comunitaria, o en Guerrero, o en Oaxaca. Entonces no hay algo fijo ni definido en el CNI, sino que son muchas luchas y cada uno está en lo que está, pero juntos nos aprendemos, nos miramos, nos escuchamos. Y pues tratamos de eso, de llevar a la práctica nuestra autonomía. Eso fue en el 2006, y el año pasado, en el 2016, es cuando se hace este 5º Congreso Nacional Indígena. Y entonces ahí ya juntos decidimos dar un nuevo paso, pero ya juntos como CNI. Entonces miren, como les decía, nosotros en nuestra región pues somos nahuas. Y como nahuas, lo que nosotros vemos es que desde la conquista hasta hoy, nuestra resistencia no ha terminado. O sea que si ustedes revisan la historia, en el siglo XVI hubo rebeliones, en el siglo XVII hubo rebeliones, en el siglo XVIII hubo rebeliones, en el siglo XIX también, y la rebelión nahua más grande que ha conocido nuestra historia es precisamente en el siglo XX, con Emiliano Zapata, que salió allí en el estado de Morelos, pero se extendió hasta la Ciudad de México, aquí, Milpalta, hasta Puebla, ¿no? Ya por Acatlán, porque ya es mi región, y Izúcar de Matamoros. Entonces este Zapata, pues ya lo ven que era uno de nosotros, él hablaba la lengua náhuatl. Entonces él llegaba a los pueblos de la región y su primer grito era el Notlac Ximomanacal, únanse a nosotros. Y entonces ya saben ustedes que Zapata luchaba por la tierra. De hecho, en el Manifiesto Zapatista en Náhuatl, que es una carta que manda él al general Domingo Arenas en Tlaxcala, está firmada por el general Emiliano Zapata. Él habla de Incachi, Huayteque, Tichihuasque, Ixpantotlaticpagnanzi, Victoapatri. Él habla de la gran lucha o el gran trabajo, que no es otra cosa que la lucha, que hay que hacer por Totlaticpagnanzi, que es la palabra que expliqué hace rato. O sea que para Zapata la tierra era eso, Totlaticpagnanzi, no una vulgar mercancía que se puede vender y comprar, sino la madre. Esa era la lucha de los nahuas del siglo XX. Esa es nuestra lucha hoy. Entonces lo que quiero decir es que ha habido rebeliones indígenas, no solamente nahuas, las ha habido de todos los pueblos, de los mayas, de los yaquis, pero han sido un tanto alzamientos, rebeliones separadas, como que cada quien por su cuenta. Entonces saben ustedes que allá por el 1 de enero del 94 los compañeros de Chiapas, Tzotzilles, Centrales, Tojolabales, Mames y Zoques, se alzaron en armas. Los zapatistas son nuestros compañeros y compañeras del CNI. Y pues bueno, de lo que se trata ahora es que si vemos la historia de los pueblos del CNI, cada pueblo puede contar su historia de alzamientos, de rebeliones, de resistencia, de rebeldía. Lo que cambia ahora es que lo que pensamos hacer es un levantamiento no armado, que se entiende no violento, sin violencia, pero ahora a nivel general. Eso es lo que está en juego. Un alzamiento indígena en el siglo XXI, pero organizado, y ya no de un pueblo, sino de muchos de los pueblos que están en México, de los pueblos que conformamos el Congreso Nacional Indígena. Y entonces por ahí va el asunto de nuestra propuesta como CNI. Miren, también lo que estoy tratando de dar a entender o de explicar es que si nosotros vemos la historia de los pueblos indígenas de esta parte del planeta, con su prehistoria e historia podemos claramente definir 10.000 años. Si lo ven así, si lo vemos así como una línea, entenderán que estos 500 años de conquista española o de la conquista son un pedacito. Entonces nos han querido meter la idea de que la historia ya se acabó,
que ya no hay nada que hacer, que toda la historia de la humanidad se trató para que llegáramos a esto, para que el occidente mandara y todo el planeta Tierra obedeciera, porque la conquista que sufrió nuestra Tierra fue la misma que la que sufrió África, fue la misma que la que sufrió Asia. Un grupo de países del occidente europeo se lanzó a la conquista de territorios, de gentes, hasta el día de hoy. Pues es cierto, ya no tenemos a la corona española aquí, pero están sus empresas, las empresas occidentales, las empresas transnacionales. Y si hace 500 años eran los barcos de España o los españoles quienes se llevaban el oro, pues hoy son las mineras canadienses. Por eso tratamos de explicar que la guerra es la misma, la guerra del despojo. Se trata de que nos quitan lo que está en nuestra tierra, se trata de que quieren explotar nuestra fuerza de trabajo. Entonces, visto así, no importa si es la corona española o los franceses que también nos hicieron la guerra, o los gringos o los canadienses o quien sea, la historia es la misma: capitalismo, despojo, explotación, represión, desprecio, guerra. De eso trata todo esto. Pero entonces, ya organizados como Congreso Nacional Indígena, lo que decidimos ahora es lo que les decía: un alzamiento no violento. Pues algunos ya han escuchado la propuesta que está haciendo el CNI, y no se confundan, no es la propuesta del CNI y del EZLN, es la propuesta del CNI. El EZLN es un integrante del CNI, como lo es Cherán, como es Huicholes, Herráricas, así. Entonces se trata de la propuesta del CNI. Pues ya ustedes saben, lo viven en carne propia, lo ven, que este país se construyó sobre el racismo y el machismo. Bueno, es lo que queremos destruir. Lo que estaban diciendo hace rato los compañeros es cierto. La guerra ya se desató, hay violencia, hay muertos, hay desaparecidos por todos lados. La guerra capitalista es también contra el planeta, o sea, contra la vida. Todo está un desastre, por donde quiera que le vean. La destrucción de la tierra, de la madre. Tal pareciera como que si el capitalismo quisiera destruirla, asesinarla, envenenarla, domarla. Entonces esta guerra del capitalismo desde el CNI decimos que es contra la humanidad y contra la tierra, contra la madre tierra. Y lo que nosotros decidimos hacer y decir ahora como CNI es: ya basta. O sea, ya estuvo bueno. O sea, hasta aquí. O sea que no vamos a permitir que esto continúe. Y es en serio. Entonces, con esta propuesta que estamos haciendo, lo único que queremos, el objetivo que tenemos, no es ningún secreto, es destruir el sistema capitalista. Nuestro objetivo, o sea que cuando nosotros podamos decir ya cumplimos, ya lo logramos, es cuando el Congreso Nacional Indígena, como Congreso Nacional Indígena, podamos estar parados sobre el cadáver de la ira capitalista. Cuando eso pase, podemos decir: hemos vencido, y es hasta donde queremos llegar. Pero para acabar con este sistema que es injusto de por sí, que es violento de por sí, que es corrupto de por sí, pues necesitamos entrar a sus entrañas, a las entrañas del sistema, de este sistema político. Y la manera en la que lo vamos a hacer, pues es con esta propuesta, que pues ya algunos compañeros han hablado de lo que se trata, ¿no? Se trata de que una compañera del CNI, todo esto ya está en proceso, pues se va a registrar ante el Instituto Nacional Electoral para poder entrar a las entrañas de este sistema. Y desde ahí pues vamos a hacer lo que vamos a hacer. Pues ahora ustedes ya lo saben que en mayo se va a conformar este Consejo Indígena de Gobierno. Después de eso pues va a venir la recolección de firmas a finales de agosto, principios de septiembre.
se tienen hasta donde sé 3 meses para hacer esa recolección, y entonces cuando viene el registro. Cuando eso pase, pues entonces todo esto empieza, o sea, empieza y en serio. Porque había quien ha planteado que sí una candidatura simbólica, que algo así, ¿no? No, la cosa es en serio. O sea, queremos meternos a las entrañas del sistema para desde ahí destruir, acabar con él. O sea que lo que estamos proponiendo como CNI es levantar un nuevo país. ¿Les parece descabellado? Eso, levantar un nuevo país diferente a este. Pues yo pienso que no. Yo pienso que todo esto es una construcción humana y como tal llegó a su fin. Me refiero a este Estado Nacional. Porque el Estado Nacional mexicano ya no existe más que en la imaginación. Ya no tenemos soberanía, ya no tenemos nada. Lo que hay es una ficción. Quien manda ni siquiera está en México. O sea que hay quien quiere sacar al Peña Nieto y nosotros decimos, ¿para qué, no? Si él a duras penas y es un capataz, ¿no? Y de vez en cuando lo regañan y feo. Quien de verdad manda ni siquiera está aquí. Entonces esto ya dio como país. Y no es viejo, tiene apenas poco más de 200 años. Antes ni siquiera existía esto, ¿no? Que existiera una colonia de la Nueva España. Entonces, que no les parezca tan descabellado esto. Levantar un nuevo país de las ruinas que deja el capitalismo. Eso es lo que nos proponemos. Y para hacerlo, no tenemos propuestas de campaña. O sea que no les prometemos que vamos a levantar puentes o carreteras o cosas así. Para eso tenemos nuestra historia, que como ya dije es vieja. Tenemos unos 10.000 años de estar aquí. Podemos levantar un nuevo país. Y hay quien ha preguntado, ¿no? ¿Y a poco los indios pueden gobernar el país? ¿O pueden hacer un nuevo país? Si el indio nos lo restregan en la cara cada rato, no es para servir, siempre para servir. Bueno, lo que nosotros decimos, nuestros antepasados fueron capaces de levantar culturas enteras, ciudades, sistemas políticos, sistemas organizativos, ciencia, matemáticas, astronomía, un sistema de escritura propio, domesticar plantas y animales, una maravilla que fue hacer el maíz. Eso es lo que tenemos como historia nosotros. Con eso es que pensamos levantar un nuevo país. Porque si ustedes lo ven desde hace 500 años hasta hoy, todo este proyecto de nación que se ha hecho ha sido el proyecto civilizatorio de Occidente, siempre. Visto así, muchachos, creo que se entiende que da lo mismo todas las opciones que nos plantean en la izquierda, porque el proyecto que va a mandar es el mismo, el del Occidente. Piensen ustedes como Obrador. Obrador no está engañando a nadie. Él es bien claro cuando le dice a las mineras canadienses, o sea, está bien que estén aquí, nada más que paguen un poco más y no contaminen tanto. El proyecto civilizatorio es el mismo, el del Occidente, el destruir la naturaleza, el del extractivismo. Entonces, para nosotros eso no cambia nada. Desde hace 500 años hasta hoy, el proyecto civilizatorio es exactamente el mismo, el del Occidente. Lo que cambia ahora como CNI es que queremos construir un nuevo país, pero como el proyecto civilizatorio originario, o sea, el que parió aquí, esta parte del planeta Tierra, y que lleva viviendo siglos, milenios, y que nunca fue destruido. La prueba es que aquí estamos. La prueba está que el CNI vive, que el CNI existe. Entonces, para nosotros la historia no es cosa del pasado. Para nosotros nuestro horizonte histórico es el mañana. Y en ese mañana es que nos imaginamos ese nuevo país. Un país con democracia, con libertad, con justicia, en donde no haya muertos, en donde no haya desaparecidos, en donde no haya destrucción, en donde no haya muerte. Pues de eso se trata todo esto, muchachos. Pues también hemos aprendido que la historia no se transforma a raíz
de grandes movilizaciones, así como una super, hiper, mega marcha de millones de personas. No. Hemos aprendido que lo grande empieza por lo pequeño y que la historia se transforma aquí, en este espacio, en donde ustedes jóvenes tienen esa generosidad de perder su tiempo, ¿no? Y de venir a sentarse aquí un rato y escucharlos, el verlos, el conocerlos, el saber, el aprender. Por ahí van los caminos de la historia. Entonces nosotros como CNI, les decía aquí a los muchachos, hemos ido a lugares para hablar de la propuesta, en donde solamente ha habido 2 personas, en donde hay 20, a veces hay más, 50, a veces hay cientos, o ahora que somos menos de un 100. El número para nosotros no importa, porque los seres humanos no somos números, somos personas. Entonces no importa cuántos estemos aquí, si muchos o pocos. Lo que importa es que vinieron, que nos escucharon, y que nosotros los vimos, y esperamos escucharlos también. Entonces más o menos por ahí va el asunto de la propuesta. Se trata de levantar un nuevo país. Ojo, no se confundan, no se trata de gobernarlo, porque no vamos a ganar. Es más, no podemos ganar. Es más, nuestra derrota más grande como pueblos originarios sería ganar, cosa que no va a pasar. Lo que sí va a pasar es que se va a derrumbar todo eso y algo nuevo va a salir. Y en medio de todo ese caos, toda esa muerte, toda esa destrucción, habrá algo bueno, algo noble, que será nuestro Consejo Indígena de Gobierno, el que sabrá qué hacer. O sea que, como dicen, lo peor no ha venido, apenas va a empezar. Y en medio de todo eso estaremos los pueblos originarios. Y juntos, pero solo así juntos, sabremos el que sigue. O sea, qué hacer cuando todo esto se ponga peor de lo que ya está. Entonces, de mi parte, pues, más o menos es lo que les quería platicar.